Buenas tardes, vamos a comenzar. A ver, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Ya, ok, un momento. Ok, vamos a hablar hoy día de fisiopatología de las glomerulopatías. Primero, hacer un reconocimiento general de la manifestación clínica, que en este caso sería el síndrome edematoso, o sea, el edema, porque los pacientes que tienen edema dentro de sus causas, una de ellas justamente es por la proteinuria. Y la proteinuria es la manifestación fisiopatológica cardinal de una enfermedad glomerular. Las glomerulopatías pueden ser primarias o secundarias, secundarias porque identificamos una causa que puede ser de diferente índole, puede ser metabólica, puede ser viral, etcétera. Y en ese caso, el comportamiento de la enfermedad estará vinculada a la etiología primaria, pero a la etiología que ocasiona la glomerulopatía secundaria. Pero en este caso, normalmente cuando uno estudia la fisiopatología de las glomerulopatías, lo que suele estudiar son aquellas enfermedades autoinmunes que normalmente tienen un compromiso primario y en la que no se suele identificar una causa secundaria. Entonces vamos a recordar un poco de la estructura, de la patogenia y nos centralizaremos en lo que respecta al síndrome nefrótico. Acá tienen la estructura de la membrana basal glomerular, que es un ovillo, ¿cierto? Donde la capa más externa, como están viendo acá, es el podocito. Y el podocito con sus proyecciones, que son los pedicelos podocitarios, luego le sigue la capa intermedia, que es la membrana basal, y finalmente la capa más interna, que es el endotelio fenestrado. Acá tenemos un barrido de microscopía electrónica. También estamos viendo lo mismo, las capas electrolúcidas o claras o raras, como le dicen, la externa, la interna. Y la superposición de ambas generan esta capa electrónico densa, que es la membrana basal glomerular. Entonces, hablando de la membrana basal glomerular, podríamos decir, la estamos viendo acá también, acá estamos viendo el podocito, la membrana podocitaria, acá estamos viendo lo que sería propiamente la membrana basal, que como ven está compuesta por el colágeno tipo 4, que es el que le compete a nivel renal a este nivel, los glucosaminoglicanos aniónicos, en el que tendremos al heparansulfato también, y estas moléculas intervienen tanto para la selección de las moléculas según su tamaño y según su carga. Otra característica será de que, como ven acá, el podocito también se puede adherir a la membrana basal a través de integrinas, como la que estamos viendo acá, y que también podrían ser vulneradas en enfermedades como la nefropatía diabética. Muy bien. El filtrado, entonces ustedes muy bien saben que viene en esta dirección, desde el filtrado desde el nivel contacto con la sangre, o sea, propiamente el plasma que hace contacto con el endotelio fenestrado, que es el que estamos viendo acá, atraviesa la membrana y finalmente la capa más externa, que es el pedicelo podocitario. Y se filtra todo menos proteínas y elementos formes. Sin embargo, acá, aparte de estas tres típicas capas, estamos viendo una capa adicional, que en realidad es una capa recubierta de glicocálix, y la que también a veces no se puede distinguir en la microscopía óptica, pero lo cierto es que sí se puede distinguir por inmunohistoquímica. Aquello que se filtra normalmente son moléculas pequeñas, menores de 18 angstrom o con un peso molecular menos de 10.000 daltons, y la albúmina por esa razón no se filtra, ¿no? Y como lo ven, la mayoría de moléculas y solutos, sin considerar a la albúmina o proteínas, normalmente no tendrían problemas para filtrarse. La filtración entonces ocurre de tal manera de que se filtran ya sea las moléculas según su tamaño o según su carga, ¿no? Y la carga es seleccionada por la presencia de estos glicosaminoglicanos aniónicos. Muy bien, hablando un poco del podocito, ya en esta microscopía electrónica estamos viendo que hay acá una unión entre los pedicelos podocitarios y que propiamente representa el diafragma, cuya estructura está compuesta por la nefrina, que es una proteína de anclaje transmembrana, como estamos viendo aquí, que se extiende tanto a nivel intrapodocitario junto a otras moléculas proteicas como la alfa-actinina 2,
y la nefrina, que sería como tal la proteína extrapodocytaria, ¿no? Las funciones será, como vemos acá, mantiene la polaridad, puesto que toda esta recubierta también tiene una carga electronegativa, puesto que tiene podocalixina sializada y el ácido siálico tiene carga negativa. También le da estructura, esto estaría representando la alfa-actinina 4, le da estructura propiamente a los pedícelos podocitarios. Interviene de esta manera también en la filtración y también interviene en la señalización de moléculas. Existen pacientes que tienen deficiencia congénita de la expresión de esta proteína, que es la nefrina, y lo que acontece es de que cursan con proteinuria. Acá vemos lo mismo, acá estaría la nefrina entre los pedícelos podocitarios, la alfa-actinina 4 en este caso graficada así. Las integrinas que estamos viendo acá, que es la beta 1 y alfa 3, que se suele perder en los pacientes diabéticos y por esa razón pueden cursar con povocituria. Esto de acá, este grosor, sería propiamente relacionado con el colágeno tipo 4 y lo que estaría acá en la capa más interna sería el endotelio fenestrado. Nuevamente, las proteínas, tanto la nefrina, la alfa-actinina 4, lo mismo acá, nefrina, alfa-actinina 4, así que estamos viendo nuevamente en diferentes formas. Finalmente, del endotelio, ya les decía que había una capa adicional interna, que es esta de ahí que están viendo, que se puede identificar por inmunistoquímica como el Umican, pero en realidad hay esto que es lo mismo acá, pedícelo, membrana basal, endotelio fenestrado, y esta capa más interna que es del glucocálice, que es la que hace contacto con la sangre, y que está compuesto por todas estas glucoproteínas, incluido el perlecán, el versicán u otras, las cuales también intervienen en la filtración. Como ya les digo, estas moléculas no se suelen identificar a la microscopía óptica, puesto que se pierden cuando uno hace el procesamiento de la muestra. Pero toda esta capa de glicocáliz de por sí está comprometida en pacientes que tienen nefropatía diabética. Finalmente, lo último que contribuye con el filtrado y que también frente a su alteración podría producir proteinuria son las células mesangiales, las cuales tienen una particularidad, tienen una función de debris fagocítica, y fíjense acá, por ejemplo, cómo hace contacto esta célula mesangial directamente con estructuras del endotelio o con estructuras de los pedícelos podocitarios. Por eso es de que también podría regular la filtración glomerular. Muy bien. Cuando hablamos ahora de la enfermedad glomerular, en realidad estamos hablando un grupo importante de estas enfermedades que se caracterizan porque se depositan por inmunocomplejos, o sea, un antígeno o un anticuerpo se deposita a nivel renal. Y cuando hablamos de daño glomerular, bueno, siempre habrán procesos endógenos y exógenos, endógenos propiamente la pérdida de tolerancia y el fenómeno autoinmune, y exógeno si es que hubiera un factor precipitante que podría ser, como les dije al comienzo, un virus u otro que desencadene el daño glomerular. Siempre hay una susceptibilidad genética y propiamente el mecanismo inflamatorio está compuesto entre factores solubles que hacen referencia a los anticuerpos, al complemento, a las citoquinas y factores celulares como los linfocitos. Entonces, miren, si hablamos de inmunocomplejos, en realidad tenemos que hablar de inmunocomplejos tanto circulantes o inmunocomplejos in situ. Entonces, vamos a poner esta imagen. Aquí, por ejemplo, podemos ver el inmunocomplejo que está acá, la unión de un anticuerpo con un antígeno que se ha formado a nivel de la sangre. El antígeno empezó a surgir a nivel sanguíneo. Y como tal, llega por la sangre aquí hacia la barrera de filtración, hace contacto primero con el endotelio, esta es la membrana basal y estos son los pedícelos podocitarios. En este ejemplo, estamos viendo que este inmunocomplejo atraviesa y se deposita aquí, a nivel de los pedícelos podocitarios, en sus pies. Ese depósito se le llama depósito subepitelial. Y como ven, está ocurriendo porque este inmunocomplejo se está circulante, se está depositando en el riñón a este nivel. Este proceso es similar a lo que veríamos, por ejemplo, con la glomerulopatía lúpica, en el lupus, una enfermedad autoinmune sistémica que también compromete principalmente al riñón. Acá, en cambio, estos dos últimos más bien hacen referencia al mecanismo de inmunocomplejo in situ.
In situ porque no se forma el inmunocomplejo en la circulación, sino propiamente en el riñón, ¿no? En el primer caso, resulta de que una estructura normal, sana, supuestamente del propio riñón, luego se vuelve un antígeno, o sea, se pierde la tolerancia y se reconoce como un antígeno y por lo tanto el mismo cuerpo formará anticuerpos contra ese antígeno. Este mecanismo, por ejemplo, que estamos viendo acá, en el que se forma el inmunocomplejo in situ también a nivel subepitelial, se ve, por ejemplo, clínicamente en el caso de la glomerulopatía membranosa. Y este último caso, que también es una formación, un depósito de inmunocomplejos in situ, más bien lo que estamos viendo es que el antígeno viaja y se deposita a nivel subepitelial, ¿ok? Primero el antígeno, que muy bien podría ser, por ejemplo, un virus, y luego viene el anticuerpo y se deposita a ese nivel. Inmunocomplejo in situ, ¿ok? En este caso, estaríamos, por ejemplo, clínicamente, en el caso de una glomerulopatía como consecuencia de una infección por virus de hepatitis C. El virus de hepatitis C puede depositarse aquí y ahí pueden llegar los anticuerpos y formarse los inmunocomplejos. Desde el punto de vista experimental, yo también puedo reproducir estas enfermedades glomerulares en algunos pacientes. Hay dos modelos experimentales, nefritis de Masuy y nefritis de Heyman. En la primera, como están viendo acá, se inyecta, se sensibiliza a conejos. O sea, ¿qué significa esto? Se inyecta tejido renal de ratas a los conejos. Los conejos naturalmente formarán anticuerpos contra ese tejido renal, anticuerpos contra ese riñón, que estará en su plasma, y luego yo obtengo esos anticuerpos. Y esos anticuerpos luego se los voy a inyectar a ratas. ¿Ok? Entonces, ese anticuerpo, que se lo estoy inyectando a las ratas, tendrá la capacidad de dañar su propio tejido renal de las ratas. La fase, esa sería la fase heteróloga, ¿ok? La fase inicial en la que se produce ese depósito de esos anticuerpos. Pero luego vendría una siguiente fase que se le llama fase autóloga, la cual tiene la diferencia de que este anticuerpo que yo he inoculado a las ratas también es considerado una sustancia extraña y para esa rata también es considerado un antígeno. Y por lo tanto también formará un nuevo anticuerpo de esa rata receptora contra eso que he administrado que es extraño. Entonces se va a formar la rata un anticuerpo, ella forma un anticuerpo contra ese anticuerpo que yo inoculé. Esa sería la fase autóloga. Y este modelo experimental de nefritis de Masuyi tiene relación con la enfermedad de Goodpasture, que es una enfermedad anticuerpos antimembrana basal glomerular. El otro modelo experimental es la nefritis de Heyman. En este caso se inmunizan directamente a las ratas con tejido renal de otra rata. Y nuevamente, cuando yo genero esa inmunización, voy a reproducir ahora una glomerulopatía membranosa. También hay depósitos subepiteliales. Y esta nefritis de Heyman normalmente se asemeja clínicamente a la glomerulopatía membranosa. Muy bien, entonces cuando yo estoy con el daño glomerular, normalmente hablo mucho del complemento. Y en efecto, el complemento, tengo un complejo de ataque de membrana, puesto que se activa, deben de recordar, por la vía clásica del complemento, que depende de un antígeno y un anticuerpo. Y este complejo de membrana, C5b9, puede generar todas estas alteraciones, formación de proteasas, genera una disrupción del citoesqueleto del podocito, genera incremento de la apoptosis, y otros factores como óxido nítrico, citocinas, quimiosinas, la proteína quimiotrayente del monocito tipo 1, todo esto genera mayor llegada de células y más inflamación. Entonces, el complejo de ataque membrana, nuevamente, desorganiza el citoesqueleto, genera apoptosis, el podocito no se puede replicar y finalmente se pierde. No solamente los factores solubles como el complemento intervienen en el daño glomerular, también dijimos que intervienen los factores celulares. Y ahí interviene tanto el linfocito T, que puede ser la subpoblación TH1 y TH17, CD4 y CD8 en cuanto a la subpoblación CD1, pero también el linfocito P.
puesto que estamos hablando de que se forman anticuerpos y que contribuyen los inmunocomplejos. Entonces, la respuesta linfocitaria celular también interviene en la lesión glomerular. Entonces, al final, fíjense, acá tenemos el glomérulo, entonces interviene en el daño al complemento, factores solubles como citocinas, factores celulares como el macrófago o el neutrófilo y naturalmente los inmunocomplejos. Hay varios tipos de glomerulopatías, esto lo deben de ver en su clase de histopatología, de patología estructural. Algunas se clasifican según dónde se depositan los inmunocomplejos. Si se depositan debajo, nuevamente repito, de los pedicelos povocitarios, se llaman subepiteliales. Puede ser que se deposite debajo del endotelio, como ocurre en la nefritis lúpica. Puede ser que se deposite a nivel del mesangio, se llamará glomerulopatía mesangial, como en la nefropatía por IgA. Entonces, eso interviene en su nomenclatura. Ok. Cuando yo tengo esta lesión glomerular, las manifestaciones clínicas, como hemos dicho, pueden tratarse como de un síndrome nefrótico, que vamos a hablar en continuación. Eventualmente podría tener un síndrome nefrítico, donde la característica predominante será que se filtrarán hematíes y habrá hematuria, o otras alteraciones clínicas como la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? El síndrome nefrótico, como ven, se puede asociar a diferentes patrones histopatológicos, unos más frecuentes que otros, por ejemplo, la glomerulopatía de cambios mínimos que se ve más en población pediátrica y la membranosis focal y segmentaria que se ve en población adulta, se asocian frecuentemente al síndrome nefrótico, ¿no? En cambio, la nefropatía por IgA, la membrana proliferativa, más bien se asociará al síndrome nefrítico. Hablemos entonces del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico está constituido por una triada que depende principalmente, uno, de la proteinuria en rango nefrótico, que es aquella cuando supera más de 3.5 gramos en 24 horas. Dos, la presencia de edema. Y tres, la presencia de hiperlipidemia. Perdón, la presencia de edema y la presencia de hipoalbuminemia. Se puede asociar o acompañar de hiperlipidemia u otras manifestaciones. Entonces, miren, esto de acá me permite para verificar cuáles son las enfermedades que generan más síndrome nefrótico, o sea, más pérdida de proteinuria. Y fíjense que entre las enfermedades que afectan al organismo tenemos a la amiloidosis, la diabetes, que sería una causa secundaria, de las que se identificó la etiología primaria, y tendríamos también una glomerulopatía membranosa, ya más que la membrana proliferativa, que es la que estamos viendo acá. ¿Okay? Solo de que esto puede variar según la prevalencia etaria, ¿no? Cuando yo tengo un síndrome nefrótico, que como están viendo acá, empieza acá, acá, miren, se está perdiendo ahora a nivel de la orina una mayor concentración de proteínas. Fíjense de que normalmente, si en condiciones normales había una carga filtrada de proteínas de bajo peso molecular mínima, miren cómo eso se incrementa en un paciente con síndrome nefrótico por el daño glomerular, y se incrementa también el catabolismo tubular. Se incrementa la reabsorción tubular y se incrementa al mismo tiempo el catabolismo. Y al mismo tiempo, de manera compensatoria, se genera más síntesis hepática de proteínas. Cuando existe una proteinuria nefrótica en este síndrome, habrán también pérdidas de proteínas como las inmunoglobulinas, habrá disminución del factor B y la disminución del C3, y por lo tanto el paciente es más susceptible a hacer infecciones, en especial de gérmenes encapsulados, pudiendo hacer eventualmente peritonitis. También se afectan las proteínas que transportan algunos metales, como el hierro, el cobre y el zinc, o aquellas que transportan la vitamina D, y por lo tanto, todo esto como consecuencia de la pérdida de proteínas. Cuando uno pierde proteínas en la orina, a largo plazo esto también genera daño renal. Incluso los pacientes que tienen enfermedades glomerulares son causa de que tengan enfermedad renal crónica e incluso lleguen a diálisis. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la pérdida de proteínas en la orina genera una lesión túbulo-intersticial, ¿no? Entonces acá tengo proteínas que ahora se están filtrando, que llegan más al túbulo y que reabsorbe y cataboliza más, y esto finalmente genera una disfunción lisosomal y finalmente va a generar
una activación de citocinas proinflamatorios, generando un desbalance en la que predomina la formación de citocinas que promueven la formación de fibroblasto, el cual genera mayor depósito de matriz intersticial de colágeno, hay menor producción de colagenasas y al final se deposita más tejido fibroso y eso contribuye que la proteinura genere fibrosis intersticial a largo plazo. Otros mecanismos descritos en este contexto es de que los pacientes que están con daño glomerular tienen mecanismos mediados por el factor de crecimiento transformante beta, el cual en condiciones normales debería de existir una maduración del mesangiocito que viene desde el mesangioblasto y se requiere que alcance esa maduración puesto que el mesangiocito tiene capacidad de formar colágeno tipo 4. Sin embargo, el factor de crecimiento transformante beta genera una disrupción de esto y evita la maduración del mesangiocito y no forma finalmente el colágeno tipo 4, sino el tipo 1 o el tipo 3, el cual no tiene colagenasas apropiadas a nivel renal para que se degrade. Así que esto contribuye con la depósito de matriz extracelular, intersticial o esclerosis glomerular. Muy bien, hablemos del edema. Hay dos teorías, la hipovolémica y de la hipervolémica. La que más se acepta es la teoría hipervolémica. ¿Qué cosa ocurría con la teoría hipovolémica? Cuando yo tenía pérdida de proteínas y como consecuencia de eso se reducían las proteínas en sangre, o sea, tenía hipoluminemia, en efecto, lo que ocurre es una disminución de la presión oncótica. Y eso hasta ahí está claramente demostrado, no hay ninguna duda, ¿no? La presión oncótica de 30 baja hasta 14. Sin embargo, lo que agregaba la teoría, bueno, y como consecuencia de la disminución de la presión oncótica, por supuesto que se justifica por desequilibrio de Starling, el ingreso de agua en el intersticio como consecuencia del predominio de la hidrostática al reducirse la oncótica. El defecto primario aquí es la reducción de la presión oncótica. Y finalmente, edema intersticial. Pero ¿qué agregaba la teoría hipovolémica? La teoría hipovolémica agregaba o decía de que como consecuencia de ese desplazamiento de líquido hacia el intersticio, en el volumen, en la volemia, se iba a inducir una hipovolemia. Y esa hipovolemia generaría una liberación de la hormona antidiurética, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del sistema nervioso simpático, y entre los tres generarían retención de sodio y agua. Y esa sería la explicación del edema. Sin embargo, esta teoría está observada, puesto que los pacientes en realidad con síndrome nefrótico no tienen hipovolemia, tienen hipervolemia, y una de las razones relacionadas a ella es que vemos que el pectio natriurético atrial se encuentra elevado, y si se encuentra elevado es porque hay una hipervolemia que distiende las cavidades auriculares que genera su liberación y induce natriuresis. ¿Ok? Otra razón es que decíamos de que si estuviera activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces habría reabsorción de sodio. Y si yo bloqueo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, puesto que pienso que está aumentado, entonces debería inducirse natriuresis. Sin embargo, eso no ocurre necesariamente. Por esas razones está observada esta teoría hipovolémica y la que más acepta es esta, la teoría hipervolémica, en la que clara y sencillamente se refiere de que hay una retención primaria de sodio y la retención primaria de sodio simplemente genera edema. Esto está justificado, puesto de que existe, por ejemplo, resistencia a la acción del pectio natriurético, lo contrario más bien, y más bien incremento de la actividad de las bombas que retienen sodio, como la sodio-potasio ATPase en el túbulo colector, o como la bomba sodio-hidrógeno en el túbulo proximal. Muy bien. Y finalmente, en cuanto a la hiperlipidemia, por ejemplo, ¿por qué se da? Se puede dar por incremento del colesterol e incremento de triglicéridos. Y esta se puede dar por un compromiso de la degradación de los lípidos, por el déficit de la lipasa lipoproteica y de la lecitin-colesterol aciltransferasa. Si recordamos el metabolismo de los lípidos, por ejemplo, acá tenemos la VLDL que se degrada a IEDL, por lipasa hepática pasa a LDL, su distribución sistémica para la esteroidogénesis, membranas celulares, el macrófago,
Y la lecitincolesterol aciltransferasa por la HDL se encarga más bien de la síntesis reversa y el transporte del colesterol esterificado hacia el hígado. Por otro lado, tenemos el consumo de lípidos exógenos, que con la apoproteína B48 se forman en kilomicrones, y como es rico en triglicéridos por la lipasa lipoproteica, el remanente finalmente llegará también al hígado. ¿Ok? Este es el metabolismo normal. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes con síndrome nefrótico? Hay una reducción de la lecitin-colesterol aciltransferasa, la cual ya estamos diciendo que se encarga de la esterificación del colesterol desde su fracción libre, y por lo tanto, como se altera este metabolismo y transporte, al final se incrementará la concentración de colesterol. Por eso es que el paciente tiene hipercolesterolemia. Pero si se dan cuenta, también se reduce la lipasa lipoproteica y evita esto la degradación del triglicérido y por lo tanto el VLDL, que es rico en triglicéridos, estará incrementado. Por eso que el paciente tiene dislipidemia a predominio de colesterol y triglicéridos. Complicaciones del síndrome nefrótico se describen estas: trombosis, insuficiencia renal e infecciones. La trombosis puede estar relacionada a la hemoconcentración por la fuga de líquido hacia el intersticio o porque está disminuida la antitrombina 3, que normalmente es una proteína que también se pierde como consecuencia de la proteinuria. Y por lo tanto hay un desbalance de lo que es antitrombótico y protrombótico y algunos pacientes tienen más riesgo de trombosis. Entonces, fíjense, con esto terminamos. Se pierden varios tipos de proteínas y sus funciones, como las proteínas que transportan minerales, hormonas, metales, vitaminas, algunas de ellas que intervienen como la antitrombina 3 y por eso hay más riesgo de trombosis. A largo plazo, la carga incrementada de proteínas a nivel tubular genera un hipercatabolismo y daño tubular con disfunción del mismo. Por otro lado, hay una reducción de la inmunidad de la proteína B, el C3, que incrementa las infecciones. A largo plazo se produce malnutrición. La hipoluminemia por disminución de la presión oncótica produce edema, eso está clarísimo. Pero el edema también se justifica por una teoría hipervolémica que genera una retención primaria de sodio. Por otro lado, también la hipoluminemia genera un aumento de la síntesis hepática de proteínas, y este incremento de la síntesis hepática de proteínas se grafica, por ejemplo, por la síntesis de la apoproteína B100, ya que genera incremento de triglicéridos y de VLDL, ¿no? Ese incremento endógeno compensatorio de proteínas desde el hígado se da como consecuencia en efecto de la reducción de la presión oncótica. Muy bien. Eso es lo que teníamos que revisar. Sus preguntas, por favor, adelante. ¿Tienen preguntas?